empezó como una intuición y después la he venido como desarrollando, y es que yo tenía unos prejuicios sobre hablar del realismo, instaurada por el contexto mío, donde de alguna manera nos decían que hacer realismo era hacer teatro visita, que eso era un término que usaba mucho Santiago García, que era básicamente un término despectivo para decir que era un teatro donde no pasaba nada. Pero también descubrí rápidamente que el problema con el realismo de nuestros maestros era que hacían muy mal realismo. Son las que terminan sosteniendo a pesar de que en verdad el drama no haya partido del punto A, ¿sí? O sea, como que el punto B está muy cerca, ¿sí? Y esa dilatación, siento que en esta obra, a pesar de que si uno la analiza en verdad como desde lo dramático, uno podría tener la sensación de como que es pobre un poco. Sin embargo, la dificultad que hay allí en realidad es de puesta. Y cuando en ese festival, que nos dimos cuenta, la experiencia es lo que vale, ese mismo productor, cuando llegamos al festival, yo me di cuenta en ese momento que éramos muy chiquitos en producción, éramos como una trufita en medio del espectáculo de unos festivales muy grandes. El Club del Drama Rostizado. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del Club del Drama Rostizado, un podcast que estamos desarrollando para abrir unos nuevos espacios de crítica y de comentarios y análisis sobre la dramaturgia bogotana, esperamos que colombiana más adelante. Hoy tenemos un nuevo invitado que está con una de sus obras en temporada en este momento. Antes de entrar a hablar con nuestro invitado, les quería recomendar también, acaba de salir al mercado el libro Teatro Colombiano Contemporáneo, que es una selección de dramaturgia colombiana que tiene 13 autores, 13 dramaturgos colombianos, que se puede conseguir a través del Circuito de Joven Dirección y Dramaturgia, y es una alianza con la editorial Tablas al Arcos de Cuba. Entonces está publicado tanto en La Habana como en Bogotá, y se puede conseguir también con Casa Diego, que es el gestor detrás de toda esta empresa épica, que significa sacar un libro de esta calidad. Bien, pues nada, estamos con Juan Camilo, que es mi compañero. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Sí, pues, y tenemos el gusto de tener hoy aquí a una figura muy representativa, además de los autores y de los directores y de los creadores pues más reconocidos en la escena nacional, con una permanencia muy destacada, que arranca justamente a hacer presencia en la escena distrital con esta obra de la que vamos a hablar y que afortunadamente está de nuevo en temporada. Pero cuéntenos, su merced, Jorge Hugo, su merced, quién es y de dónde viene y cómo terminó llegando a hacer teatro y esas cosas. Yo nací el 17 de enero del 81 en Medellín, Antioquia. Me crié en Medellín tuve mi infancia hasta los 5 años en Medellín, y a partir de esa edad me llevaron a vivir a Sabaneta, que era un municipio a 30-20 minutos de Medellín, que hoy en día ya es prácticamente la ciudad, y fue, digamos, fue como una etapa de adolescencia maravillosa, donde era un municipio donde podía tener una libertad de poder andar tranquilamente, estaba relacionado con bosques, parques, mucha vegetación. Entonces mi crianza fue alrededor de eso, y en medio de todo este lugar existía un lugar que era que es la Casa de la Cultura La Barquereña, que era un lugar muy chévere, es un espacio muy bonito, una casa colonial maravillosa, donde comencé a ver manifestaciones artísticas. Sin entrar en ellas, las observaba alrededor, más relacionadas con la pintura, más relacionadas con la música, y de repente comencé a ver manifestaciones como teatrales en circuitos muy locales que se habían allí. Terminé el colegio muy tempranito, porque un tío trabajaba en el colegio, entonces me mandaron rápido a estudiar y terminé muy pronto. Y entonces me tocó enfrentarme a esa decisión de qué hacer cuando uno es tan peladito que va a estudiar. Y antes de terminar el colegio,
saliendo del colegio, una señora me paró en un carro y me dijo que estaban haciendo un proyecto que se llamaba Muchachos a lo Bien, que era una serie televisiva muy famosa en ese momento en Medellín y que estaba muy embalada con un personaje que no le llegó, que el estudio era muy cerca, yo ni sabía, y que si le podía colaborar, y me pagaban 70.000 pesos. En el 95 eso era un billete. Claro. Y pues, vámonos en bomba. Y lo que me tocaba hacer era elemental. Y la señora de alguna manera me dijo, ay, muy chévere, muchas gracias, cualquier cosa lo estamos viendo llamar. Y yo salí feliz, más con la sensación de lo que experimenté en una escena ahí que había que hacer, que en comprender realmente lo que había hecho. Y cuando a los como 15 días ya estábamos en el colegio y nos mandaron a decir, bueno, ¿quiénes van a estudiar qué van a hacer y a dónde van? Yo no tenía ni idea y lo único que pude decir fue, yo quiero estudiar actuación. Entonces le dije a mi mamá, yo quiero estudiar actuación. Entonces ella, en un acto muy generoso, me dijo, eso existe en la Universidad de Antioquia, pero antes de meterse a estudiarlo, ¿por qué? Tómese un tiempo. Entonces en ese tiempo me metí a hacer cursos de actuación, como unos cursos en Medellín, y empecé a familiarizarme con un grupo de personas que iban a entrar a estudiar a la Universidad de Antioquia. Y cuando terminé el curso, lo primero que dije fue, me meto a la de Antioquia, y allá me metí a estudiar teatro, y a eso me he dedicado. O sea, nunca he hecho otro oficio. ¿Y su merced hizo teatro allá en Medellín? Estudié arte dramático en la Universidad de Antioquia, me gradué, y el día de la última función del trabajo de grado me vine a Bogotá. O sea, eso fue un sábado, al domingo me vine a Bogotá. Porque en la universidad el trabajo de grado tenía unos pares nacionales que evaluaban, y uno de ellos fue Jorge Ali, y él vio el trabajo, y en medio del asunto, yo no sé si es que yo muy jodón o qué, pero el man me dijo, cuando vaya a Bogotá me avisa, y coincidió que a los días era una versión del Iberoamericano, y yo me lo encontré, y el señor como que cayó en cuenta, no cayó en cuenta mucho, y por algún motivo dijo, estoy necesitando un asistente de dirección, ¿le interesa? Y yo quedé como, yo vengo a actuar, yo no sé qué es eso, y por cosas de la vida, yo no sé por qué, porque me imagino que mucha gente habría querido ser asistente de dirección de Jorge Ali Triana, terminé siendo asistente de él y me vine a Bogotá, fue a eso, trabajar como asistente de dirección a una obra que se llamaba Al Diablo la Maldita Primavera, que es un texto de Alonso Sánchez Baute, que Jorge Ali lo volvió un monólogo y se estrenó en el Teatro La 71. Ahí llegué y no volví a salir, me quedé aquí en Bogotá y me quedé con el Nacional trabajando mucho tiempo. ¿Y no había dirigido antes? No, nunca nada, no nada. O sea, su escuela de dirección fue Jorge Ali. No, y ahí fue mi primer acercamiento como asistente de dirección. Sí. Y a partir de ahí duré 7 años en el Teatro Nacional siendo asistente de dirección de mucha gente. Entonces, entre ellos habían directores nacionales y me tocaron algunos internacionales. Entonces, logré como un momento del Nacional muy interesante. Y entonces fue cuando vino Martina Costa, fue cuando vino Pepe Antón, fue cuando trabajé con varios directores que me abrieron posibilidades de entender la escena. Y luego, a raíz de alguien que es lindo además nombrarlo, que fue Guillermo Restrepo, quien hace poco murió, que era productor del Teatro Nacional, me dijo, ¿por qué no trabaja en Ciudad Teatro, ayudando a escoger las obras infantiles de adolescentes y títeres y marionetas? Entonces yo trabajé en 3 ediciones del Iberoamericano, cuando Fanny todavía estaba viva, y mi labor era coordinar los grupos nacionales a nivel de escogerlos y hacer toda la producción de lo que eran obras de marionetas, títeres, obras infantiles. La primera vez que yo supe de su merced fue ahí, en una cosa de esas. Yo estaba en un grupo de títeres y sí, su merced era como el organizador ahí. Y Guillermo era el alcalde de Ciudad Teatro, y yo era el encargado de la parte infantil. Entonces eso era que la primera semana del festival llegaban no sé cuántos miles de niños del distrito, y eso eran funciones a las 9, a las 11, a las 3, eso era una locura. Y en las noches las de adultos y la carpa cabaret, entonces eso era no dormir durante 3 semanas, un momento, eso era una locura, pero fue una escuela maravillosa. Y en el Ibero aprendí muchísimas cosas del relacionamiento con la producción también, de cómo funcionan las dinámicas de los grupos también que vienen, que son de afuera. Y estuve ahí, sí, 7 años, hasta que un día dije, no, quiero parar, quiero hacer mi idea, quiero hacer. ¿Y cómo fue llegar a esa decisión? Pues porque
uno asumiría de alguna manera pues, que había cierto confort también porque estaba pues, es decir, estaba gozando de una serie de proyectos que desde luego tienen un montón de ventajas. También suponía un salto al vacío de alguna manera ir a probar lo propio, ¿no? Cuando yo fui asistente de dirección de un Hamlet que hizo Martín Acosta, y ese Hamlet tuvo la posibilidad de ir a México y a Nueva York. Y Martín estrenó y se fue, porque pues así era, y vino a montar la obra, entonces yo quedé a cargo de un... ¿Quién actuaba eso? Eso era Robinson Díaz, yo lo vi. Kepa Muchastegui, Ana María Camper, con un carro y una feria que se metía en hielos. A mí me tocó hacer ese montaje en Nueva York y en México, después montar y conseguir el puto carro, la torre de... Sí. Claro, pero era un lío, entre otros, gente que yo hasta hace muy poco veía en televisión, y de repente yo no era el director, pero estaba responsable del montaje, y por algún motivo tenía el aval de la gente del Teatro Nacional que creían en que yo lo podía estar y que lo podía hacer. Entonces me tocó ampararme en unos lugares muy complejos, mejor dicho, me expuse muy pronto. Sí. Entonces me tocó aprender a entender cómo era trabajar con este tipo de actores, cómo es mantener una producción, cómo es cumplir con los tiempos. Y en medio de eso, para responder por qué darme el proyecto, comencé a ver rápidamente en otros lugares, en esas giras, yo me volaba a ver qué sucedía en la escena de esos lugares. Y me empecé a dar cuenta que existían muchos proyectos y mucha gente que hacían cosas de otras maneras. Entonces, cuando regresé a Bogotá, después de esa experiencia, yo tenía en ese momento, en 2008, había una efervescencia sobre lo que estaba sucediendo en la escena de Buenos Aires. Y dije, yo me quiero perder y me quiero ir a Buenos Aires. Y me fui a Buenos Aires inicialmente solo a ver teatro. Me fui en un invierno del 2007, sí, algo así. Me fui a ver teatro y me di cuenta en ese lugar que había gente que hacía obras hasta en teatros. Y eso me abrió una vaina que era lo que yo tenía como un poco saturado del Nacional, y era que estaba enfrentado a producciones, a montajes, a tiempos, en una cantidad de cosas que de alguna manera obstaculizaban lo que yo veía que era necesario para el fortalecimiento del espectáculo. Entonces creo que fue casi una acción reaccionaria, un acto reaccionario de quiero hacer una obra donde no haya una sola luz, donde no haya que la escenografía es lo que, o sea, quiero pensar en actores y en la historia. Y así fue como en Buenos Aires vi varios ejemplos, vi varias cosas, hice un taller con un maestro llamado Ricardo Bartiz, y él, además del taller, tiene un libro que se llama Cancha con Niebla. Y Cancha con Niebla es un paralelo que él hace de una manera muy práctica entre el teatro y el fútbol. Y yo ahí encontré unas claves que dije, yo quiero probar esto. Y me regresé a Bogotá diciendo, quiero contar una historia que hable de algo que me identifique. Y antes de regresar, vi una película argentina que es inspirada en una obra de teatro uruguaya que se llama Esperando la Carroza. Y Esperando la Carroza hablaba de la clase media argentina. Y yo recuerdo que cuando fui a ver la película me impresionaba algo mucho, y era, a mí la película no me gustó mucho, pero sí me impresionó las reacciones del público a través de los estereotipos de esos personajes, y que yo podía entender a través de las reacciones también quiénes eran ellos. Y la obra tenía un abanico de personalidades de una clase media local que yo dije, esto es un cóctel muy interesante. De hecho, en homenaje a ese referente, en el autor intelectual, las dos primeras líneas del texto y los nombres de los personajes son de Esperando la Carroza. Ya. Y hay una vaina también, no sé si es una lectura sesgada mía, pero como en ese momento de la dramaturgia argentina, y de ahí en adelante un poco, como unos 7 u 8 años en adelante, también hay una insistencia muy fuerte en esto del drama familiar, ¿no? De cómo el drama familiar contiene un montón de cosas de afuera, y cómo la historia, además como la historia grandotota siempre es... Cuando llevamos Hamlet a Nueva York, fue la primera vez que me relacioné con Timbre 4, y fue las primeras funciones que ellos hicieron de la familia Coleman. Yeah. Que la familia Coleman es el gran ícono de la familia disfuncional porteña, que se volvió un referente en las salas, que también fue una compañía que nació en la casa del director. Un poco tienes eso, pero
pero lo que sentía era algo que después fui corroborando, y empezó como una intuición y después la he venido como desarrollando, y es que yo tenía unos prejuicios sobre hablar del realismo, instaurada por el contexto mío, donde de alguna manera nos decían que hacer realismo era hacer teatro visita, que eso era un término que usaba mucho Santiago García, que era básicamente un término despectivo para decir que era un teatro donde no pasaba nada, pero también descubrí rápidamente que el problema con el realismo de nuestros maestros era que hacían muy mal realismo, porque de alguna manera los referentes de ellos era un realismo europeo o ajeno, y a partir tal vez, desde mi poca, no sé, desde mi comprensión, creo que elementos puestas como la siempre viva empiezan a instalar algo que es cómo es el realismo nuestro y cómo lo entendemos nosotros, que es distinto el del mexicano, el del argentino, el del español, el del francés. Y ahí yo me empecé a quitar como unas cucarachas de la cabeza que tenía desde la academia, que me habían dicho que había cosas que no se debían ya hacer porque eran paleolíticas, o sea, era una cosa que ya no se usaba, pero que yo de alguna manera traté y utilicé a mi favor porque era lo más cercano que yo tenía. Y ahí comenzó una indagación escénica. A mí, bueno, lo primero que iba a decir es que siempre me parece muy, muy chévere notar cómo cada autor en verdad está hecho de los referentes, ¿no? Y siempre me ha parecido súper noble y súper bello, y creo que me gusta sobre todo esa línea en la que uno tiene la posibilidad de, dentro de la obra, pues un poco permitir que se vean esos referentes. Yo creo que eso es muy clave, porque uno no escribe solo. Uno siempre escribe un montón de las cosas que ve en TV, en cine, en teatro, la pintura, todo, y lo que dices de los personajes me parece muy chévere. En este tránsito pasa una cosa que pues también obviamente empiezo a reconocer, es cuando se monta el monólogo, pues el que te escribí, que hablas un poco de: me fui y detrás mío llegaron 7 personas y estuvieron conmigo. De alguna manera estas son las personas con las que se montó el autor intelectual, un poco también para ir hablando del autor intelectual, pero además mucho de este combo todavía permanece, ¿no? Han sido un equipo pues, que de alguna manera también ha permitido y ha servido como un apoyo súper grande. ¿De dónde aparecieron estas personas? ¿Cómo fue que se tomó la decisión? ¿Cómo hiciste? ¿Fue que los buscaste tú a cada uno y les dijiste, venga, qué onda? ¿Cómo fue que se dio un poco esa congregación? Sucedió de diferentes maneras. Primero era que cuando tuve el texto, lo primero que le dije fue a Juan Manuel Lenis, el que hace el papel de Jorge, que le quería leer un texto que había escrito. Y él me dijo, ay, qué bueno, leámoslo entonces con María Soledad, llamémosla, que era otra amiga nuestra. Y bueno, y digámosle, marica Andrés puede leer, señor. Ah, bueno, traigamos a Andrés que lo lea. Y digámosle, ¿a quién llamamos? Entonces apareció una primer Nora, que no era Angélica Prieto, sino la hija del maestro César Mora. ¿Laura Mora? No. Marcela también. Ay, te me vas a matar, mujer. La mamá de Nicolás, no, la tenemos en la sí. cabeza de verdad. Sí. Pero no me acuerdo. Y nos faltaba la señora. Y yo, pues, todos mis amigos eran como de mi misma edad, y me va a matar la atención. Pero entonces yo no tenía el personaje de Palmira para leer. Entonces, creo que Juan Manuel dijo, ay, hay una actriz muy buena que trabajaba en la Charlotte, que trabaja también en la Casa del Teatro, que está trabajando con un animalario, que se llama Ela Becerra. Llamémosla. Entonces vinimos, nos encontramos en la sala de mi casa, leímos el texto, y yo estaba muy asustado, pues era la primera vez que yo escribía algo. Yo no tengo formación de dramaturgo, tengo formación como actor, y como actor entiendo que es una estructura dramática, y como observador de teatro sé cuando una obra va mal. Entonces yo dije, pues si tratemos de por lo menos no cometer esos errores en esa estructura. Y también que había una necesidad patente, y es, yo dirijo es porque no tenía quien me llamara a actuar, y escribo porque no tenía que dirigir, y produzco es porque no tenía quien mostrara mis obras, y hago un teatro es porque necesitaba, o sea, una cosa ha llevado a la otra. No fue premeditado ni armar una compañía ni hacer una sede, era un combo de amigos que queríamos leer. Comenzamos a leer el texto y ellos dijeron, hagámoslo, empecemos a ensayarlo en la casa, porque pues no había otra opción. Empezamos a ensayarlo en la casa, y era primero una dinámica muy interesante, muy como un poco la energía que siente uno en este espacio incluso, que es como se volvió una guarida creativa, donde entonces hacíamos ensayos de 5 a 9 y fiesta de 9 a 2,
Y al otro día, y de repente entonces se armó como una cofradía ahí extraña. Un día en un ensayo, mi asistente de dirección era María Adelaida Palacio, y estábamos haciendo el ensayo y ya no, los actores estaban ahí, ya no cabíamos en la sala, y yo le dije a María, ay, vení, hagámonos detrás, es como decir esta sala y esta ventana daba al patio interno del edificio, no de la propiedad, y le dije, ven, esperen un momento, y yo me salí y le dije, ay, aquí estoy mejor, no los tengo encima. Me senté ahí, María Adelaida se sentó y de repente comenzó el ensayo y, ops, encontramos cómo era el cuento, y era que la ventana lograba, eso que siempre decimos que el teatro es voyerista, sí, lo sabemos, pero aquí había una cosa y era que era inmediata la identificación con el rol que cumplía el espectador. Segundo, que por algún motivo el elenco era muy bueno, pero dentro de la casa, como sabíamos que se estaba ensayando en una casa para ir a un teatro, o pensábamos eso, había algo en el tono actoral que no cuadraba con la distancia, entonces yo por eso prefería tomar distancia para que la actuación no fuera tan encima y como tan exagerada, qué sé yo. Pero cuando me fui a través del vidrio, había una sensación rarísima y era que ellos ya no percibían que había director, sino que estaban solos en la casa. Y inmediatamente el tono actoral cambió. Y inmediatamente el relacionamiento y la corporeidad de ellos cambió. Pero seguía sucediendo la obra y eso fue lo que comenzamos a entender. Y en un ensayo llamamos a Ramsés Ramos, que era un vecino, actor. Le dije, negro, venga, ayúdeme, que necesito ver esto cómo es. Y el negro fue el que nos dio la clave. Me dijo, esto tiene que ser como si fuéramos espías. Es más, puede ser por un momento que vayan y que no veamos ni qué pasa. Somos espías. No todo se tiene que entender. Y potenciamos el sentido del fisgón. Eso es muy chévere. Y hablamos ahorita justamente de eso, que yo le mencionaba a Moisés, porque estaba mencionando cómo lograron mantener un poco esa intimidad y la sensación de voyerista y demás con esta ventana que ponen ahí en el teatro, que es un teatro pues convencional. Sí. Pero también yo le mencionaba eso, como eso está relacionado también con la actuación, porque es que ese espacio también determina un formato, un estilo de actuación. Por ejemplo, que el actor sea el que opere todo. Ya. Sí, o sea, la luz ya prende la foca. Todo, es más, la chica adentro hace, pues no está hecho el café, pero todo lo arma. La obra tiene como esa vaina que logra, y en la experiencia inicial, que era en la casa, tenía una cosa que se ha buscado replicar en muchas locaciones, en nuestro teatro ya no se puede, pero en muchas ocasiones sí, y hay productores que la han querido replicar, y es que se camufle en la naturalidad del contexto. Por ejemplo, en la obra era real que a veces el público estaba en el patio y se escuchaba a la señora de arriba con la olla expresa hacer los frijoles y empezaba el olor a frijol, o la pelea del otro, o llegó el vecino al lado y se fue, que es lo más bonito de esa experiencia, se fue normalizando para el edificio que ahí estábamos, en obra. Entonces la gente, el público estaba acá viendo la obra y de repente por atrás le estaba pasando gente con las bolsas de mercado. Entonces se volvían más boyeristas y les daba más vergüenza intervenir o reaccionar. Eran como, estamos aquí metidos en la vida de esta gente, en este edificio. ¿Eso arrancó en una casa en la Candelaria? No, en la Javeriana, aquí arriba. Ya. En la 42 con octava, en Cuatro Parques, ahí vivía yo. Iba a decir que con Viris también pasó, que es muy chévere darse cuenta cómo hay ciertos elementos que dan una potencia particular a cada espectáculo y que uno se imagina como que es una cosa que se ha teorizado, pero en realidad es un poco más accidental, es más un hallazgo del ensayo. El concepto de la obra y de la trilogía que compone esa obra fue una paisada mía. ¿Cómo así? Cuando hicimos la temporada inicial de estreno, en la última función de 3 semanas pasó a 6 meses. De repente nos empezamos a volver como un underground play. Sí. Como que de repente empezamos a ver farándula en esa casa, que además el barrio era como, en ese momento el Cuatro Parques, eso era una vaina de un metedero bravo. Y de repente empezamos a ver políticos, ministros, funcionarios, teatreros, y éramos como... Es que se rodó la ola. No, eso se volvió una vaina. Y en la última función llegaron unos alemanes. Y los alemanes vieron la obra y se acabó, y el tipo se entró a la sala y dijo, los queremos en primavera en Berlín. Y uno, pues que le digan eso con su primer espectáculo, eso es una vaina muy frenética. Cuando yo le dije, listo, ¿y ustedes qué teatro tienen? El señor me miró y me dijo, ¿cómo así que teatro? No, yo quiero replicar la experiencia en el centro de Berlín, de llegar a una casa de inmigrantes colombianos, que toque el timbre, que entre a un edificio, y yo lo miraba y ahí dije, eso es. ¿Qué es?
lo que interesa no era la obra, era la experiencia. Y a partir de ahí hicimos algo que para cualquier productor era inviable, y éramos 9 personas viajando por un espectáculo que sucedía solo para 20 o 25 espectadores, y que le ha dado hasta ahora, ahorita que hicimos cuentas, he estado la semana pasada fue la función, mejor dicho, el próximo domingo cumplimos 300 funciones, y ha sido traducido a 5 idiomas, ha estado en escenarios muy privilegiados en muchos países. Y cuando en ese festival que nos dimos cuenta, la experiencia es lo que vale, ese mismo productor, cuando llegamos al festival, yo me di cuenta en ese momento que éramos muy chiquitos en producción, éramos como una trufita en medio del espectáculo de unos festivales muy grandes, y estaba Castellucci con una tetralogía, había un díptico de no sé quién, y había una trilogía de yo no sé quién, y entonces todos eran como sagas. Estaba Castellucci, claro. Era una cosa, claro, y unos colombianitos, Sí. y eso era como una saga. Todo el mundo hablaba como de, puta, esta gente es dura para estudiar, o sea, y me dijo el productor, en un momento dado, unos tragos, me dijo, y bueno, ¿y usted con esto qué va a hacer? Y yo dije, una trilogía. Y me tocó durante la conversación armarme el argumento. Armar el argumento. ¿Cómo así? Y yo dije, usted lo que vio fue una visita de tarde familiar. Yo quiero hacer el desayuno y la noche. Yo quiero hacer, así como la visita de tarde, yo quiero hacer una en la mañana y otro espectáculo que suceda en la noche. ¿Sí? Bueno, cuando haga la segunda parte me cuenta. Y yo, ok. Nos vinimos acá. Y sí a raíz de eso que inventé en caliente, sí me quedó en la cabeza. Claro. Y dije, yo quiero hacer eso. Regresé acá, desde el hotel de allá, en donde estábamos, empecé a crear la segunda historia, y después armé el señor, cuando le dije, él me dijo que lo llamara cuando hiciera yo lo llamé, y el señor se vino a Bogotá a ver los autores materiales, y cuando vio los autores materiales dijo, listo, entonces nosotros le producimos la tercera para que estrene la trilogía en el Festival de Viena. Y ahí cambió la historia de la compañía y todo, porque comenzaron a surgir un resto de cosas, abrirse un resto de puertas, estrenarse una trilogía en el Festival de Viena tiene una repercusión importante, nos abrió puertas en muchos países, escenarios que hasta el momento Colombia no había visitado, y cambió la historia de los que hacíamos parte de esa historia, y se empezó a armar poco a poco el proyecto, ¿no, maldita? Entremos un poquitico a la obra, como para ir pues un poco como metiéndole dientes. Hágale, sí. métanle el diente. Claro, escuchando ahoritica, definitivamente a uno le dan ganas de ver el espectáculo como fue originalmente concebido, porque definitivamente hay cosas que se pierden ya en la convencionalidad del teatro. Es natural que, pues obviamente también haya que reinventarse y acomodarse como a los tiempos, y a mí me parece que es una maravilla igual tener la posibilidad de ver esta obra, porque hay generaciones que están empezando a hacer teatro y tal, y hay mucha más gente que no la ha visto, que es maravilloso que la pueda ver. Siento de todos modos, cuando uno piensa en el espectáculo de ahora, que sí hay un gran elemento que se pierde, ¿no? Pero ganó otro, lo que se hizo fue trasladarse. Claro, ¿no? Por ejemplo, en la casa original, la profundidad estaba en la casa, aquí está en la calle. O sea, digamos que lo que ha sucedido, por ejemplo, esta semana ha habido mucha gente que ya la ha visto, que eso es más complicado. Y ha sido, mejor dicho, está pasando algo con la obra. Entendiendo que puede extrañarse algunos elementos de la locación original. Y yo creo, y llego a la conclusión también porque lo he escuchado en muchos espectadores, creo que la obra está en su mejor momento por 2 sentidos. 1, porque los actores ya no tienen que actuar la edad. Y 2, porque gran parte del elenco está viviendo el conflicto. Y eso está haciendo que el peso del espectáculo entre diferente. Y eso está haciendo que la obra, por ejemplo, tiene ahora silencios que los necesitan los intérpretes, yo lo sé, porque entran en reversa los diálogos que voy a decir, que hacen parte de una ficción, pero que está en paralelo con la vida que los artistas están llevando en el momento de que estamos, en que nuestros padres tal vez están
muriendo o están con problemas mentales o están en esas problemáticas. Entonces, ha empezado a surgir en el espectáculo unas variables que yo como director no me puedo poner a ellas, porque la obra que se hizo hace 15 años no va a volver. Pero esa estructura y esa esencia, vista desde ahora, yo creo que la potencia mucho más. De hecho, la reacción que ha tenido en el público ahora, a mí me parece que es como si fuera exactamente o sea, para nosotros es muy bonito ver, es la misma emoción que hace 15 años, y incluso en gente que ya la vio, y en artistas y amigos, colegas que son como muy jodidos con esto. Pero yo, especialmente, sí extraño locaciones, no solo la de la casa, la de la avenida. Esa obra ha tenido, como es un site specific, ha tenido locaciones privilegiadísimas, pero eso pasa en ese tipo de experiencias. Como en la escenografía nunca es la misma. De hecho, la acabamos de hacer, realmente la remontamos fue para llevarla al Teatro Santander, en Bucaramanga, y allá fue otra cosa. La escenografía era otra posibilidad. ¿Cómo les fue allá? Porque ya, claro, el teatro es mucho más grande. No, en la caja nueva, en la caja negra que tiene nueva, que es tal vez de los mejores escenarios que en este momento tiene Colombia, si no es el mejor. O sea, los dos escenarios del Teatro Santander en este momento son cosa más top, pero el pequeño, que se llama Escuela Taller, Escuela Teatro Escuela, algo así, es una cajita negra, un poquito más grande que la malita, con todos los juguetes que usted pueda querer en teatro de ese formato. Lamentablemente nuestra obra era un bombillo, pero no pudimos sacar uno de eso, pero era un espacio para 100 espectadores y tuvo una reacción maravillosa. Ya, porque yo vi las fotos y creí que iba a ser un espacio más grande. No, como para 100 personas. Y claro, me imaginaba esto un poco más allá distante y sentía como que quizás se iba a perder un montón esta intimidad, ¿no? Esta cosa del Facebook que decía Juan ahorita, que me parece que es clave, porque además a mí me parece que de una activa la perspectiva del espectador, porque cuando uno está sentado, en verdad, como que siempre hubo una preocupación, como, así como en su tiempo, como de no de la espalda. Aquí pues obviamente hay cosas que se tapan y toda la vuelta y tal, y está esta estructura de la ventana todo el tiempo. Que le pone a uno todo el tiempo a buscar también como espectador como cuál es el mejor lugar para ver, ¿no? Y eso pues, primero me parece una gran bondad del teatro. Sergio Blanco decía la vez pasada, pues supongo que el cine monopoliza la mirada, y que es justamente como la gran virtud del teatro, como tener la posibilidad todavía como de no tener el control de la mirada del espectador, y aquí justamente yo creo que pone más en relieve eso, y eso me parece muy chévere. Y uno se queda con la sensación de haber visto la obra fragmentada, aunque uno sabe que la vio plenamente, pero es por esa jugada de estar ahí. Entonces se va uno como, marica, seguro se me perdió algo en la conversación. ¿Y se perdió? Y seguramente pasa, además. Y eso de lo que su merced decía de la historia, como pega ahora de duro, yo no sé si estaba por el momento en el que estoy y demás, pero salí diciendo eso, como tenemos esta historia en todas las familias, ¿no? Es decir, este sí que es un tema común, una cosa que nos une, y es esa responsabilidad que tenemos como latinos y demás con la familia, la maternidad y demás, pero también por otro lado pues la realidad que tenemos como latinos y las necesidades y las dificultades de lidiar con una persona pues que no es productiva en casa, además pero que tiene todo nuestro afecto además porque también se nos quitó a nosotros, a mí un capote de la cabeza, y era ser tan local me hace universal. Eso claro. Es por ahí. Y entre más hable, o sea, aunque el contexto sea tan propio, las necesidades humanas que hay ahí, las condiciones humanas que hay ahí son universales. Ahora, sí es muy bello algo que ha tenido la obra y que nos ha permitido crecer a nosotros como artistas, y es, de acuerdo al contexto en el que estemos, la obra entra distinto. Hay países donde no aplauden al final. No aplauden nadie. Y la gente queda como petrificada en la silla y toca esperar un tiempo. Y uno entiende, por ejemplo, las sociedades europeas donde el rol del viejo es o sea, la gente queda sola tan pronto, la obra entra muy distinto a como entra acá. Acá hay más comedia. Hay países donde eso es, pero ¿de qué te estás riendo? O sea, que la gente se ofende de cómo se toma el tema. Entonces, de acuerdo a cada cultura, como lo se va a identificar, pero de manera distinta. Claro. Pero la obra no es desapercibida.
Y insisto en que eso tan local se volvió muy universal. Y tiene muchos elementos cómicos, es decir, es un drama con todo, Sí. pero tiene muchos elementos cómicos. Sí, la sí, cosa. de comedia, claro. Me parece muy chévere eso porque lo conecto con la conversación así terminamos la conversación con Billis, y era como de, marica, no hay manera de ceñirnos a los géneros en este momento de la historia del teatro, ¿sí? Es decir, como que por más dramáticos que queramos ser, pues nuestra naturaleza y nuestras interacciones con nuestro contexto están mediadas también por la crueldad, por la comicidad, por el doble sentido, ¿sí? Y yo le hablo pues así crecí yo, es que yo recuerdo que en el velorio de mi abuelo no podíamos de la risa, pero porque habían chistes y relaciones alrededor, pero había un duelo real. Pero en medio de eso creo que es un antídoto también nuestro. Claro, Siempre nos hablan de que somos la sociedad más alegre, pero la demás más violenta. De pronto es un equilibrio que necesitamos. También hay una manera, y es que nosotros tenemos entendido también el rol de la familia de una manera muy bella, muy bonita. Yo valoro mucho hoy en día eso, como entendemos la familia, y ver esos casos de cómo las familias, yo como me identifico con algunos de esos casos familiares, porque mantener la familia no quiere decir mantenerla en armonía y felicidad, es mantenerla, así seamos. Ahora me estoy viendo una serie que creo que es vieja, pero yo no la había visto, se llama Yellowstone. ¿No la han visto? No. Entonces es toda una tragedia, pero sobre esa tragedia hay algo que sostiene los personajes, y es el amor de la familia. Estos personajes que hay en esta obra, ellos no se toleran en la vida, pero son familia, y en eso hay un amor inmenso, así te odie, hijo de puta, pero hay un amor inmenso. Por eso la obra es bonita, porque tiene un equilibrio entre cómo me burlo de la realidad de mi hermana, pero es una atrocidad, pero es que tampoco sé cómo ayudarte, hay una incapacidad, entonces volvámoslo broma, porque no sé, si no nos quedamos ahí estancados. Y como colombianos sí tenemos esa capacidad como resiliente de salgamos del mierdero como sea. Sí. Salgamos. Sí, con un chiste, pero rompamos esta... O hagámonos los pendejos, pongamos el partido o pongámosle volumen a la música para no escuchar el mierdero. Hay un contraste que a mí me parece que eso es parte de nuestra identidad, y que también descubrí algo que une la obra y que después lo multiplicamos, y es que finalmente en otros lugares a través del teatro que llevamos quieren saber quiénes somos. Así como Claro. cuando a nosotros nos vienen de festivales, queremos entender otras culturas, así hagan la misma historia del Hamlet, queremos ver cómo lo entienden los japoneses, los españoles, los chinos, los rusos, y entendemos esas culturas. Y también hay gente que quiere entender de otras maneras, y ojo, de otras estéticas, porque el teatro colombiano desde la segunda mitad del siglo XX tiene una dinámica muy importante de contarse sus historias, eso es importante, pero lo que ha venido cambiando es la manera de cómo hacerlo. Cómo pasa ese teatro de cómo contar el teatro político a entender que el problema del teatro es un problema estético, y que en eso estético hay problemáticas sociales, políticas, culturales y eso es una evolución también en cómo entender uno la teatralidad. Claro. Y en la diversidad, además, que hemos podido encontrar de lenguajes, De de lenguajes, formas y demás, nos hemos nutrido en Muchos. porque entiendo que al comienzo, pues hace unos años asumíamos como una suerte de herencia, ¿no? Como es que tenemos que beber de esta herencia. Y con esta estética. Nosotros hacemos teatro, es así. Librarnos de eso nos ha librado de un montón de Sí, claro. Y con respecto, perdón, ¿sí querías decir No, algo? sí, no, iba que A la justo historia, en ese tema de lo hereditario, siento también que así como tuvimos un gran auge en cierto momento, también un enorme apagón como de no permitir que el mundo nos había abierto las puertas, y seguir intentando no permitir ese mestizaje que es tan natural, como de verdad empezar a reconocer los lenguajes que nos están afectando desde afuera. Y cuando eso empieza en verdad como a tomar mucho más forma, yo creo que es donde aparecen nuevas estéticas, nuevas formas de Pues desarrollar también porque es que cosas. teníamos una presencia muy escasa afuera antes de Claro. este ejercicio, por ejemplo, de lo que pasó posteriormente con Petra, y de que fuera como ese boom de veras de que uno veía que ya empezaban ustedes a habitar festivales, escenarios de otros lados y tal, pero antes lo que pasa es que no estábamos un poco en el radar, y tampoco estábamos mirando, ¿cierto?, como otras posibilidades en lenguaje, sino creíamos que era como una suerte de responsabilidad, es mi lectura. Ahora, como después, crear nuestro lenguaje. también me di cuenta de una cosa, y es que nuestro auge sucede también con el esplendor de las redes. Entonces, Claro. habían compañías que en otros momentos también giraban, pero por algún motivo no nos damos cuenta. Nosotros publicábamos paso a paso el tour.
Entonces, de alguna manera se visibilizó estos pelados. De hecho, nos empezó a ir mejor acá cuando se dieron cuenta que lo estábamos pegando afuera. Empezaron a mirarnos también acá de otra manera. Fue cuando habían comentarios o críticas que publicaban. Entonces, también visibilizamos y se volvió como un pequeño fenómeno. Y en un momento dado, si uno se siente como una especie de rockstar pues, teatral, porque tiene la capacidad, vamos a perdernos mes y medio a yo no sé cuántos lugares con esto, pero pasa ya ese esnovismo del festival. Lo que sí hemos venido haciendo, ¿no? Y lo hablo en plural porque es un equipo, es aprovechar esos vínculos que se hacen para tejer a través del tiempo proyectos. Y eso nos da, porque una cosa es pegarle una obra. Sí. Otra cosa es usted un proyecto sistemático donde hay producciones que giran, donde hay coproducciones con colegajes de otras entidades, donde hay residencias, donde hay empezar a haber intercambios. Ahí es donde empieza a haber un poder a través de qué haces viajando. La obra es importante presentarla, sí, pero a mí me interesa el relacionamiento donde puedo conseguir a un dramaturgo colega que solo lo había visto en libros y que tal vez si creó ese vínculo con él y le gustó mi trabajo, de pronto me lleva a que le monte después una obra como Sergio Blanco, o que de repente comencemos a entender lo nuestro como lo están haciendo otros en otros espacios, empezamos a expandir la mirada y yo entiendo, porque en varios escenarios cuando he hablado de esto, hay colegas que un poco me dicen, es que tenemos que mirarnos a nosotros. Sí, pero eso es peligroso solamente cuando nos miramos el ombligo, porque también hay que necesario ver qué está sucediendo en el mundo escénico, no para replicar modelos, pero para comprender qué sucede y darse cuenta que las problemáticas de uno también las tienen otros, y los problemas y las dificultades de uno también las tienen en otros lados, donde decimos que hay una industria desarrollada, y empieza uno a entender que Colombia tiene un desarrollo teatral muy interesante, que nos ven con un desarrollo teatral muy interesante, donde no hay unas estéticas homogéneas, donde empieza a haber una dinámica, donde hay un desarrollo de dramaturgias, donde no se puede clasificar un teatro colombiano, hay muchos teatros colombianos y gracias a Dios. Y que eso se corresponde con la naturaleza de lo que somos, es decir, escribir la identidad nacional un poco es ese mismo mierdero, ¿no? Es como, no, pues somos muchas cosas que dialogan y que nuestra potencia está en la armonía, esa diversidad y demás, pues nuestro teatro habla de eso y eso se corresponde más de veras con lo que somos que la idea de aceptar una forma preestablecida de esta edad, claro. Y tenemos otra gran ventaja, nuestros maestros hasta ahora se están muriendo. O sea, quiero decir, nuestra tradición teatral está viva, está haciéndose. Entonces eso nos ayuda a quitarnos un resto de paradigmas que no tenemos por qué seguir a dioses de nada, no tenemos esa tradición española que dónde están los clásicos, no, todo el mundo hace su manera y a su entender, eso genera una cosa que es muy interesante. Y eso también permite que arranque uno, por ejemplo, a escribir, que arranque uno a dirigir y que lo asuma sin tanto lío y sin necesidad de como necesitar o sentir una responsabilidad muy grande con esto, sino entenderlo como un campo para la exploración. Correcto. Por eso me llama mucho la atención que su merced haya arrancado a escribir de la nada una obra cuando ya es un artista maduro, pues es decir, cuando ya está grande, cuando ya tiene un recorrido, cuando ya ha dirigido, cuando ya ha actuado, ya hizo su escuela y demás, y ahí entonces decide, voy a escribir mi primera obra, sí, claro. Y el tema y eso cómo aparece. Por eso, porque quería hablar de la familia y de la disfunción, sentía que había que encontrar un grado de identificación yo, porque era lo más cercano a mi imaginario, hablar de la familia clase media. Yo soy clase media y esos prototipos de personajes los he vivido, los he reconocido, y yo decía, es que mi imaginario está ahí, contemos sobre él. Y mi imaginario no solo estaba ahí, sino que el tono de la obra, el melodrama que instala la obra, también es importante hablar de él porque yo me crié viendo telenovelas. Los actores colombianos tenemos un reconocimiento también por eso, porque de alguna manera habitamos el melodrama de una manera que un actor de otro territorio no lo habita con esa facilidad. Las emocionalidades que puede pasar un intérprete en Colombia son de resaltar, o en Venezuela, o en algunos países donde estamos más familiarizados con el melodrama. Yo le saco alarde, yo saco pecho de ese melodrama, yo no me acobardo de eso. Es que había un tiempo en el que claro, pena por eso. Claro, es que decir que el melodrama es que eso es parte de mi ADN, es que yo me crecí con el melodrama. Ahora, hay cómo hacerlo y cómo entenderlo ahora. ¿Sí? Además tenemos actores y actrices con una capacidad emocional muy fácil de brotar. Aquí hay gente aquí hay actrices y actores que lloran leyendo el tarro del champú. Y un actor de otro lugar y otro territorio que no está familiarizado tan fácilmente con las emociones, ven eso como una gran habilidad y eso también se entrena. Eso no es...
pero nosotros tenemos una capacidad de pasar de extremos emocionales, que eso también se vuelven puntos de giro muy interesantes en la teatralidad del autor intelectual. O sea, los personajes pasan de un chiste al afrontar el terror de su vida y de tomar una decisión que es determinante, le ponen un chiste, o sea, todo tiene un contraste que uno como espectador al final dice, ¿de qué atrocidad me estoy riendo? ¿Y el trabajo con los actores modificó la dramaturgia inicial? No. No, porque de alguna manera desde el comienzo, y ahí con mucho respeto a los dramaturgos, para mí la dramaturgia es un pretexto. O sea, yo les digo, apréndanse eso para que se sostengan ahí, pero a mí no me interesa incluso si lo hablan bien. Nos tocó hablarlo bien para cuando empezó el problema de los subtitulajes. Y ahí nos metimos en un lío el hijo de puta. Y costó mucho. Claro. Pero para mí, yo digo, yo intento habitar es la situación. Y esos personajes, como en la vida, pueden hablar mal, pueden hablar feo, pueden hablar hasta un tempo, busquen la naturalidad de la situación. Que la situación termine de hacer comprender lo que la palabra muchas veces no lo hace. Porque además yo recuerdo que a mí me ha tocado ir a ver mucho teatro mexicano donde yo no entiendo ni mierda. Ellos no se preocupan porque las palabras sean universales. Ellos hablan sus términos. Yo digo, yo no entiendo esas palabras, pero sí entendí la situación cuando está el concepto armado, cuando está el universo armado. O a nosotros nos obligaron a entender Placat entendiendo dramaturgias argentinas. Pues que entiendan ellos que es un tinto nuestro, que entiendan ellos que son nuestras terminologías, porque nos enseñaron a que cambiémosle los términos para que se universalice, pero no digamos los nuestros. No, los nuestros necesito que los conozcan los demás. Claro, y a eso le gusta un montón a Cartoon, ¿no? Uno ve las obras de Cartoon y Cartoon le gusta jugar muchísimo A esa jerga. Sí, no me acuerdo cómo es que se llama ese ¿Lunfardo? El lunfardo. Le gusta que sea una cosa que incluso sea súper local, y sin embargo son obras que viajan un montón, que la gente las entiende perfectamente. Porque tienes razón, Jorge Hugo, cuando dice que cuando uno va a ver también, uno de lejos, va a ver ese tipo de dramaturgias y más, como uno buscando libros en una librería en otro país, uno lo que quiere ver es ¿qué pasa ahí? Adentro. ¿Qué Uno sucede? no quiere que le hablen en últimas de uno. ¿Qué sucede ahí? Como un turista de alguna manera también. Yo quiero ir a conocer lo que hacen allá. Sí, total. Yo creo que esa naturaleza concreta de la formación de Jorge proporciona unos fenómenos muy concretos, no solo pues obviamente en la concepción de la dramaturgia de la obra, sino desde el espectáculo. Muchas de las bondades del espectáculo me parece que están sustentadas sobre todo justo en la interpretación y en uno de los fuertes grandes que tiene Jorge, que es en la dirección de actores, ¿sí? Antes pues, una de las cosas que yo decía el día que salimos de la obra era que tenía la sensación de que la situación se instala muy rápido, ¿sí? Uno sabe rápido de qué va la cosa y tiene 30, 40 minutos en los que pareciera como que la dramaturgia no progresa, ¿sí? como dramaturgia. Sin embargo, hay una frase también que utiliza Fabio Rubiano en el Decálogo para Dramaturgo, que es un texto que uno puede encontrar súper fácil, que está abandonado en un blog que tenía Fabio hace muchos años. Creo que es la primera o la segunda frase que dice: en una obra debe pasar algo, y si no pasa nada, hacer como que parezca que va a pasar algo. Yo creo que esta obra se instala un poco en esa segunda parte. Si bien la situación no progresa, incluso hay elementos que parece como que van a detonar una cosa súper contundente y a veces de repente hacen todo lo contrario, como que aparece el arma y después el arma casi que pasa a un plano secundario durante un gran rato. Uno tiene la sensación de que la situación, un poco pues mediada por la composición de los actores en escena, pues de toda la experiencia tal, son las que terminan sosteniendo, a pesar de que en verdad el drama no haya partido del punto A, ¿sí? O sea, como que el punto B está muy cerca, ¿sí? Y esa dilatación, siento que en esta obra, a pesar de que si uno la analiza en verdad como desde lo dramático, uno podría tener la sensación de como que es pobre un poco. Sin embargo, la dificultad que hay allí en realidad es depuesta, es cómo sostenemos esta situación del punto A y vamos a mantenernos en el punto A casi durante una hora. Y siento que igual uno está con los actores, está con la situación todo el tiempo, hay un montón de dinámicas y creo que hay
una gran virtud del espectáculo, que está medida justamente por la dirección de actores. Yo quería hablar también de la dirección de actores un poquitico, pues porque que ya se tocó un poco con lo que dijiste al principio, pero siendo obviamente el terreno donde yo siento como mucho más fuerte a Jorge, que ha sentido con el espectáculo como de verlo hace un resto de años, y ahora obviamente teniendo encima, qué sé yo, como 20 espectáculos más, quizás más, de volver a tomar el texto y venga, vamos a volverlo a remontar. ¿Cómo ha sido como y con la obra viva esa relación? Estas preguntas genuinas, ¿cuál es el rol ahí del director con una obra que ya tiene 15 años? Es decir, uno que hace como director con una obra... Por ejemplo, ahora la volvimos a remontar para este espacio. Volver a convocar al mismo combo, porque son los mismos, ¿no? Excepto una actriz, porque no vive en Colombia, la que hace, lo que hace la nueva actriz se llama Catherine Guzmán, la esposa de Jorge. Pues yo creo que si un director no tiene algo que decir después de cada función, se jodió. Decirle a su equipo, pues sí. Porque la obra nunca es la misma. Y si la obra empieza a ser la misma, el espectáculo se está acabando. Yeah. Entonces, la obra tiene unas trampas que hace que nunca sea igual. Por eso se sostiene desde la situación. Por ejemplo, como decimos que sucede aquí ahora, la semana pasada le tocó el incendio. A mí me tocó una función en la que hablaron del incendio. Sí. Pero, por ejemplo, si es Halloween, Nora viene disfrazada y Nora viene en la fiesta que va, esa es la fiesta de Halloween de hoy, necesito que resolvamos este asunto porque me voy para una fiesta de disfraces. Pero además los personajes tienen fecha de cumpleaños. Pero como es familia que no se ve, nunca nadie dice cuándo cumple quién. Pero hay funciones donde de repente en tal como hoy que es mi cumpleaños, ¡pa! O sea, ellos empiezan a armar, ¡qué maravilla! Ellos empiezan a armar trampas, ya, claro, que hace que uno no se agote en el espectáculo. Como con los referentes que arman, como con los contenidos del celular, como por ejemplo Jorge y los dos hermanos. Sabemos que están hablando de Sheila Crossman, que es la amiga de la amiga que no sé qué, que finalmente ellos empiezan a armarse una historia interna que es la amante del señor. Entonces a Sheila la construyen, a Sheila le tienen fotos, a Sheila cada tanto cogen un personaje. Entonces ellos no se agotan, buscamos maneras de que el espectáculo no se agote. claro. Que el espacio se modifique, cambia tensiones y tiempos dramáticos. Sí, digamos que yo siempre tengo algo que decir de la obra. Me siento que muchas veces no la veo, la oigo. Me gusta más oírlas. Y me gusta más ver al espectador que a los actores. Y lo que sí entiendo es que cuando algo pasa en el espectador, volteo a mirar y es que algo malo, algo la cagaron allá. Y la obra además tiene un tema que es muy particular y son muchos textos corticos. La obra es una musicalidad. La obra tiene una musicalidad, es una melodía exacta que tiene unos acentos que si se pierde uno de esos, el virtuosismo de la obra se pierde. Como por ejemplo cuando quiere tomar algo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Si eso no es exacto y se atropella, la obra no es virtuosa. Y yo sí creo que en esa coloquialidad, en eso tan formal, tiene que haber algo donde el virtuosismo aparezca por algún lado estético, ya sea por la concreción, sea por el ritmo, sea por la exactitud en algunas cosas, pero que no se vea tan excesivamente deliberado. Me parece que es interesante eso. Está muy chévere eso. Yo siempre me he sentido mucho más escritor que director. Obviamente hago el oficio de forma continua. Sin embargo, yo siento que para mí es mucho más fácil aburrirme dirigiendo que escribiendo. Y esto me parece un enorme hallazgo, porque en verdad es mantener viva la obra todo el tiempo, es decir, mantenernos a todos con la mirada permanentemente activa. Y se emocionan cada noche, claro, en diferentes lugares, y en la sensación cuando terminamos la función, cuando nos vemos, siempre es de una emoción rara, de haber viajado juntos. Sí. Y vamos para 300. Sí, claro. Y además sucede algo cuando el viaje se vuelve tan largo, y es que las obras van creciendo con nosotros. Claro. Sí, lo que Muy decía, importante. que los cuerpos de los actores Muy se van importante. correspondiendo además con los personajes. Todo. Es como si uno se encontrara con el personaje en el tiempo, ¿no? Todo. Qué bonito. Todo. Eso está muy chévere. Por ejemplo, ahora vamos a montar la segunda obra de la compañía, que va en marzo, que es la segunda que va en el repertorio de 15 años. Y ahí nos enfrentamos a algo que también a todos nos dejó como, y es
ya nadie sirve porque ya nadie tiene la edad de esos personajes. Quedan los pelados. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí. Ahora vas a pasar de actor a asistente de dirección. ¿Te le mides? Tú tienes la experiencia porque lo viviste. Ah, bueno, sí. Listo. Entonces ya empezaron a cambiar de roles. Entonces, por ejemplo, en otra que estamos remontando, que es la fiesta de 15, la quinceañera ahora va a ser la dueña del salón de fiesta, porque si ya no le da de 15. Entonces pero ya tienen en el universo la obra porque nadie más la conoce mejor que ellos. ¿La trilogía cómo se completa? ¿Cuáles son las otras obras? Esto empieza con el desayuno, que son los autores materiales, el intelectual, que es la visita de tarde familiar, y termina con la fiesta de 15, que es la celebración de noche. Yo creo que la fiesta de 15 fue en la Casa del Teatro. Sí, y vuelve a la Casa del Teatro. Súper rosada. Sí, y esa vuelve a la Casa del Teatro. ¿Por qué la decisión de volverlas a retomar? Porque son los 15 años de la compañía. Ah, claro. Porque hay la intención de sacar una publicación con 10 textos míos de la compañía, entonces también tenerlos ahí. Porque en los últimos años las últimas generaciones que habitan la Casa de la Maldita son más población nueva, entonces sabemos que hay una gente que nos ha seguido, que conocen esa trayectoria de obras, pero hay gran parte de nuestro público que por primera vez las va a ver. Entonces hay una renovación ahí de públicos, que además muchos han crecido diciéndoles, ay, esas obras de eso. Entonces esa gente está llegando y es maravilloso ver la reacción de esa gente. Claro. Pero esa mezcla entre los mayores que la han visto ya varias veces y ahora la gente que la ve por primera vez es muy bonito. Y esto no tiene que ver con esta misma obra, pero esa obra que se hizo de Lorca apenas acabando la pandemia. Ah, sí. Eso es muy particular, porque si esa obra se juzga teatralmente hay muchos problemas, pero humanamente lo humano trascendió lo teatral. Es como era que un momento además para eso, ¿no? Esa fue la primera obra que yo viví después de la pandemia. Es que, y como a 10 sillas desocupadas de otra persona. Es que era una necesidad de actuar. Eso era para nada presente. Eso era el huepucha, Sí, tampoco me acuerdo el nombre. Pero que es una obra incompleta de Lorca. La obra incompleta de Lorca, donde está, se me va el nombre en este momento, pero lo que trata es de una compañía de actores que está tratando de actuar Sueña una noche de verano y afuera está la guerra civil estallando. Entonces el tema y la problemática es seguimos en la ficción y nos dejamos acá y nos mantenemos en la ficción hasta que nos muramos, o salimos de ella y vamos y luchamos. Ellos permanecen ahí en la ficción, pero fue un momento tan duro de necesitamos hacer teatro, y además ahí habían dos actores, había un actor grande que era Jairo Camargo y le dio COVID, todos terminamos con COVID en medio después, grave, pero había una necesidad y un impulso creativo que por eso digo, creo que nunca la voy a volver a hacer, pero dije, es que había una energía de gente que por encima de todo tenía que hacer, que la energía era única, y yo recuerdo que el aplauso de ese público fue de los aplausos más espectaculares, pero era como un agradecimiento de no paren de hacer. Y la obra, como obra, porque además es una obra inconclusa, jugamos a un fragmento de una obra de Lorca, puede tener, yo no la puedo juzgar teatralmente, pero lo que nos logró reunir lo teatral trascendió lo humano, y ese era el gran valor de ese espectáculo. Qué chingón. Sí. Hoy en vez de decir 10 años fue la primera obra que vi de La Maldita. Eso es una versión de Tres Hermanas en el Colón, sí. 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 Yo la vi en realidad en lo que es ahora Petra. En ese momento todavía no era el Petra. Ah, ya, sí, ya, sí, en un festival. Sí. ¿Esa la han pensado volver a poner? Sí, ahora vuelven varias. Vuelve Matando el Tiempo, que es la que se hizo al lado del Palacio de Nariño, que es una versión que hago de Ricardo III. Eso se va a hacer en Casaé, en el salón, sábados y domingos a las 5 de la tarde. La gente va a estar invitada a unas 11, a tomar el té. Van a ser sábados y domingos solamente. Vamos a tener la fiesta de 15 en la Casa del Teatro, que fue donde originalmente estuvo. Vamos a remontar 5 espectáculos para La Maldita, que es el intelectual, los materiales, Hosting Hotel, que es una obra dirigida por ella, y vuelven las dos que están en la última Morir de Amor, que fue por la cual tomamos la casa en el 2012, y vuelven la última tanda para cerrar año, que es Esta cabeza mía, Tragicomedia de un prestidigitador, Cassandra. Es un año dedicado a nosotros. Sí. Volvemos a hablar al final de año de Esta cabeza mía. Eso. Esa cierra año. Esa me gusta un montón. Sí, esa cierra año. Esta cabeza mía. Y también creo que es una oportunidad para uno mismo
pero también para otros, creo, y es ver las diferentes teatralidades de una misma compañía y cómo un concepto o un lenguaje no se vuelve fórmula. Por eso me llamó particularmente la atención ese montaje, porque eso sí que debería ser una cosa que uno no lograba como relacionarla directamente, era como, no, esto no es de la maldita vanidad. Sí. Pues, y así ha sucedido con los últimos tal vez 5 o 6 espectáculos. Las indagaciones mías han cambiado, hay público que te pide unas estéticas o unos tipos de teatro y digamos yo primo mi necesidad frente a lo que está pegando. Aunque que hay un equilibrio en mi fundación, en mi compañía que me dicen, pero tengamos lo que está pegando también rodando, pero digamos que mi yo creador tiene una autonomía muy chévere y eso me la he peleado siempre, y eso no solamente es en los temas, sino también en la teatralidad, en lo que estéticamente me interesa abordar, y en eso me voy como cambiando. Yo eso lo mencioné quizás cuando vi el Palmeral, que siempre me ha parecido como una enorme bondad con el trabajo de Jorge, y es en verdad justamente no quedarse como con lo que ya funcionó, sino en verdad tener la posibilidad de acomodarse a los tiempos. Además porque cuando haces tanto tienes un margen muy probable de volverte, que ese lenguaje se vuelva fórmula, que te vuelvas predecible, no hay nada peor que se vuelva uno predecible, en temas y en formas. Sí, por ejemplo llegó un momento que cuando llegó el Palmeral, me decían, ay, pero no mataste a nadie a ti, no sacaste arma, mira. Yo te sigo es por las armas. Cosas así, o con Cassandra yo creo que fue la ruptura, porque antes de Cassandra todos los demás espectáculos casi estaban relacionados en un side specific, era un hiperrealismo, había una vaina ahí, y Cassandra hizo un corto, primero porque no era una dramaturgia propia y porque me obligué ya, todo el mundo quería lo mismo y pedir lo mismo y yo me estaba aburriendo de lo mismo. Y ojo, que eso generó problemas para el público. Claro, sé que el público es como... ¿Qué esto? ¿Qué este man? ¿Qué habrá qué? Pero pues yo no me puedo supeditar a esa... A mí me hablaron, antes de que la viera, me hablaron de esa obra así como, que es rarísima, ¿no? A veces no entiende un culo, le cuesta seguir ahí, además como una... Ay, Cassandra también se hace, y eso me quiero contarlo, va a la Universidad de Stanford, va como un estudio sobre teatralidades latinoamericanas, entonces vamos a tener unas funciones en Estados Unidos con Cassandra, y eso nos tiene también muy contentos porque es una cátedra sobre lo que hacemos nosotros como compañía, y dentro de eso llevamos una muestra con la universidad a la universidad que es Cassandra. Bueno, pues nada, yo creo que ya vamos a ir cerrando, pues porque ya llevamos una horita hablando. Jorge, muchas gracias por pues, sentarse aquí a charlar con nosotros, a compartir. Este pues, es el segundo capítulo. El primer capítulo lo recibieron muy bien, y entre otras creo que la gente, pues por lo que hemos oído, ha querido un espacio también en el que pues, de alguna manera un poco más de nicho se pueda como comentar las obras, uno pueda tener un análisis mucho más profundo, pero además la idea desde luego no es hacer una crítica a expensas del autor, sino justamente lo contrario, tener la posibilidad de sentarse, comentar cosas que uno opina y tal, y tener como pues, un diálogo mucho más horizontal en el que pues, desde luego todos salgamos nutridos de. Entonces muchas gracias, Jorge, y pues nada, no sé cuándo sale el capítulo, pero ya casi. Ya nos veremos la próxima vez con un nuevo autor en el Club del Drama Rostizado. El Club del Drama Rostizado.